comenzamos la grabación de la sesión y voy a activar micrófonos en el caso de que alguno tenga que participar haciendo alguna pregunta, lo pueda activar. ¿Listo? Primero que todo, me gustaría saber de quienes están presentes si hasta este momento han tenido algún inconveniente o problema haciendo las actividades que he dejado las semanas anteriores. Creo que desde mayo se dejaron 2 guías. Una era una lectura, ¿sí?, en la cual ustedes debían hacer un resumen y luego contestar algunas preguntas, y la siguiente guía fue ya de escribir algunos pseudocódigos. ¿Listo? De los que están presentes, si tuvo algún problema para entregar trabajos, no ha entregado, ¿sí?, por alguna razón, le agradezco en este momento, pues puede escribir en el chat o puede hablar, me comenta. Porque si uno desconoce situaciones, pues uno asume que todos están con las capacidades de entregar trabajos y lo que pasa es que no lo han hecho por pereza. ¿Listo? Entonces, quisiera saber si han tenido problemas. Recuerde que para hablar y que le dé la palabra, en la parte de abajo, sea en el computador o en el celular, si usted da clic en la pantalla, aparece un botón que se llama participantes, y en la ventanita de participantes hay un botoncito que se llama levantar la mano. ¿Listo? O en las opciones al final en el celular también usted le da clic y aparece un botoncito que se llama levantar la mano. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Está muy cerca. ¿Alguna inquietud? ¿Algún problema ha habido? Ningún tipo de problema, nadie manifiesta nada. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es explicar la guía de trabajo de estas 2 semanitas. ¿Listo? La que estamos haciendo ahorita del 1 al 5 de junio y la de la próxima semana. Y para que tengan en cuenta, después de vacaciones, ustedes van a tener un receso desde el 12 de junio, o sea, después de esos días hasta más o menos el 7, me da cuento, 1, 2, 3, 4, 5, el 6 o 7, no he visto si es festivo, van a tener ya nuevas actividades. ¿Listo? Lo de programación con pseudocódigo lo vamos a dejar hasta las guías de estas semanas. Quiere decir que lo que trabajen esta semana y la próxima serán las últimas guías que por ahora vamos a hacer de pseudocódigo. ¿Listo? Entienda que la idea de este trabajo pues es acercar un poquito a la función que tendría un computador para generar algún tipo de ejercicio, de dinámica de funcionamiento que uno no piensa que puede realizar, pero que pues se necesita para que en el momento en que usted salga del colegio y se vaya a estudiar, ¿sí?, dependiendo de la carrera que elija, contabilidad o ingeniería o arquitectura o alguna otra cosa que sea profesional, pues no le dé tan duro entender las funciones de un computador, porque no solo es Word, no solo es para entrar a internet. ¿Listo? Bien, entonces desde este momento voy a compartir la guía de esta semana en la pantalla. La busco, aquí está, listo. Y miramos lo que hay como ejemplos, y si tiene preguntas, igual que le dije anteriormente, levanta la mano y con eso las plantea para que todos las escuchemos. ¿Listo? Primero que todo, recordamos que las guías se trabajan en el cuaderno, ¿sí? No es obligatorio que utilice computador, porque es como la parte de matemáticas, ¿sí? Usted las matemáticas la trabaja en el cuaderno. Pues ahí no tiene ninguna funcionalidad porque es escribir números o letras ahí. O sea, usted no entiende el trasfondo de eso, pero para revisar, pues usted ya tiene una cultura de que el profesor le dice, haga el ejercicio en el cuaderno. Sin embargo, usted sabe que la matemática, o espero que entienda, que no se queda solo en hacer números o letras en un cuaderno, sino en aplicarla. Entonces, cuando usted va a la tienda y hace una operación para saber cuánto tiene que pagar y las vueltas que le tienen que dar, ahí está utilizando esa matemática que le enseñaron. O lo que decía antes, si ya usted entra a algún trabajo donde requiera utilizar números, si de pronto algún familiar suyo es un contador, trabaja en un banco o tiene una tienda, por ejemplo, ¿sí?, para llevar sus cuentas no solo utiliza un cuaderno con números, sino que de pronto ya está haciendo uso de un computador para realizar operaciones y todo lo demás. Entonces ahí es donde se aplica. Lo mismo pasa con esto de la programación. Pues usted lo escribe en el cuaderno por esta
por estas clases, pues uno califica ahí, pero pues debe entender que la función de esto no es quedarse escrito en el cuaderno, sino que se pueda utilizar en un computador y funcione de alguna forma. ¿Listo? Bien. Las semanas anteriores, ya les había dicho, igual les recuerdo, hemos trabajado en esta clase, aquí así en el computador, con el programa de los pseudocódigos que se llama PSINT, ¿sí? Pero no quiere decir que usted no pueda solamente escribir el programa en el cuaderno. Uno revisa. Lo que sí debe entender es que al escribirlos en el cuaderno, pues deben ser organizados y deben tener cierta lógica. Como cuando usted hace una operación matemática en el cuaderno, nuevamente me voy a ese hilo. Usted cuando hace una operación, por ejemplo en este año, no sé si estará viendo gráficas, que usted hace una tabla y X y Y y hace funciones y no sé qué. Si hace una gráfica, la gráfica tiene que ser organizada para que la persona que la va a revisar, o sea, el profesor, la entienda. ¿Sí? No solo para que usted lo entienda. Entonces, en este caso, para mi clase pasa lo mismo. Si usted escribe un pseudocódigo, guiándose por lo que ven las guías, valga la redundancia ahí en esa palabrita, pues usted haga que lo que escriba en el cuaderno se vea organizado. ¿Listo? Utilice distintos colores para las palabras que son clave, que cuando uno mira los ejemplos están más resaltadas, ¿sí? Y de esa forma pues es más fácil revisar. Y además trate de utilizar las mismas palabras y las instrucciones, ¿sí? Entonces ahí es fácil perderse en la organización, pero si usted revisa las guías y las lee de verdad, ¿sí? No solo se está copiando de lo que le pasan los demás, pues se dará cuenta que es sencillo hacer esta parte de pseudocódigo, es más aplicar lógica. Bien. Resumimos, hasta el momento hemos visto qué es el pseudocódigo, ¿sí? Que es la estructura que se escribe para que cierto programa haga una serie de pasos. Hemos visto que se utilizan las instrucciones escribir y leer para mensajes en pantalla o para recibir lo que la persona que está utilizando el programa escriba algo, algún dato. Se utilizan variables, no se escriben números. La semana anterior en los ejercicios de la estatura muchos cometieron esos errores. En la guía se pedía que escribieran la estatura suya y la de un amigo, ¿sí? Y solo escribían una estatura y el otro número lo escribían fijo. Entonces dejaban el 1,64, que fue el que vi en todos los ejercicios que me enviaron de cierto curso, ¿sí? Eso es evidencia de que uno hizo la guía y la pasó a los demás, pues eso yo no le meto tanto problema igual. Después uno cuando esté en el colegio y haga exámenes, ahí es donde ustedes van a sufrir, porque si no entienden qué escriben, pues graves. Pero la idea era utilizar 2 letras o 2 palabras para guardar esas estaturas, y ustedes utilizaban una. Por ejemplo, la mayoría hizo eso. Entonces ahí en los mensajes que yo les revisaba y les escribía, listo. También hemos visto la instrucción sí, que era para comparar y utilizando los símbolos del mayor que, el menor que o el igual. Ahora, para esta guía vamos a ver una nueva instrucción, ¿sí? Pero no quiere decir que las otras se le tengan que olvidar, porque para el taller de la próxima semana es un taller, entre comillas, como le dicen en matemáticas, misceláneo, que es de ejercicios de todos los temas. Entonces se va a tener que poner a revisar las guías anteriores o lo que tenga en el cuaderno para poder resolver ese taller de la próxima semana, que es el de finalizar este tema. ¿Listo? Hasta este momento, ¿tienen preguntas, dudas, alguna inquietud, alguna cuestión que tengan que comentar? Está ahí. Dale. Ahí tiene un poco de monedas. Ahí las encontré. Ya. ¿Preguntas? 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 ¿Nada? No sé por acá a ver si han levantado la mano. No, nada. Listo. Teniendo en cuenta eso, revisemos lo que se hace esta semana. Dice en el ejercicio, como el título, por ejemplo, dice, con base en la lectura de la instrucción según y su uso para comparar distintas opciones. Entonces, lo mismo. Ahí no dice copie la guía. En ningún trabajo, a excepción de la semana de la guía, que solo era lectura, en ninguno de los otros ha dicho copie la guía. ¿Sí? Dice copia y resuelve el punto. Copia el enunciado del punto que está ahí y lo soluciona. Entonces, entienda que la lógica de este ejercicio aplica de la siguiente manera. Usted ve que en la parte de la mitad de la pantalla hay los nombres de unos géneros musicales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si a alguien le gusta mucho la música, no sé, el rap, yo le diría, nómbreme 3 canciones de esa música. Entonces, si sabe de artistas, si sabe los títulos, me los dice rápido, ¿sí? O cambiamos, que le guste, por ejemplo, la bachata o el vallenato, lo mismo.
Si yo le pregunto 3 artistas y 3 canciones de ese artista o de esos artistas, usted los nombra. Fácil. ¿Cómo hago que el computador me responda a eso? También. O sea, ¿cómo se hace, por ejemplo, para que cuando usted entra a YouTube y escribe una canción, entonces salga la música, pero la siguiente que suena sea del mismo estilo? Yo creo que eso usted lo ha visto. Que usted en su lista de reproducción de YouTube pone un nombre de una canción y todas las que le siguen o son del mismo man o son de la misma línea musical. ¿Cómo se hace eso? Eso se genera a través de unas comparaciones. El programa de YouTube revisa eso. Y pues acá lo que vamos a hacer es un ejemplo similar. Obviamente no tiene sonido, pero son las palabras. Entonces, de esa manera es que uno trata de hilar el tema. Y pues por eso le decía esto, se ve mejor aplicado ya en una función de un computador, pero por ahora pues lo vamos a hacer solamente planteado en el cuaderno, escrito. ¿Listo? Entonces yo creo que usted ya tiene en mente, si usted ve las listas de canciones, artistas y música, listo. Pero entonces el propósito es del programa. Yo tengo en el computador, ¿sí?, un ejercicio, yo le escribo el nombre del tipo de música. Entonces escribo, por ejemplo, rock. Entonces el computador, dependiendo de lo que uno le haya programado, pues le va a mostrar los nombres de esos artistas. El computador es quien tiene que hacer eso. Ahí es donde vamos a trabajar cómo se realiza esa parte. ¿Listo? Yo había escrito, no me acuerdo, creo que sí, que era necesario leer las guías, pero pues uno sabe que algunos llegan acá a duras penas porque vieron el correo que decía que había videoconferencia. Entonces vamos a revisar rápido los ejemplos que hay acá. Entonces la teoría se la dejo para que usted la revise. Me voy a transmitir es al ejemplo que está aquí. Listo. Ejemplo. Aquí aparece en la pantalla ya. Dice, si ya conoce la estructura del algoritmo, se dará cuenta que está numerado por renglones del 1 al 21. En el cuadro no es necesario que haga eso, pero si quiere para que quede mejor, pues lo puede hacer. Eso es decisión suya. Sale el título, algoritmo, nombre, número. Y si usted mira, es el mismo ejercicio que tenía que realizar la semana pasada. Que era escribir el número en símbolo, o sea, el 1, el 2, el 5, el 9, y que el programa le debía dar el nombre en letras de ese número. Entonces usted antes utilizaba la instrucción si el número es igual a 1, entonces escribiste el 1, fin, sí, y así. Entonces tenía que hacer 10 veces esa vaina. Ahora mire acá que con la instrucción según, el según lo que hace es comparar de una sola vez la letra, y dependiendo de lo que usted coloque en las opciones, por ejemplo, renglón 7 o renglón 9 o renglón 11, pues el programa le da una respuesta. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? Compara lo que está en la instrucción según, ¿sí?, la variable, en este caso usted ve que es la variable de nombre num, y dependiendo de lo que tenga num, si tiene el 1, pues responde lo que está en la línea de 2 puntos después del 1. Si tiene guardado, por ejemplo, el 4, pues usted se fija que hace lo que esté después de los 2 puntos en el renglón del 4. Listo. Y si no tiene ninguno de esos números, por ejemplo, le escribió el 50, como el 50 no está en la lista, entonces entra a funcionar la instrucción de otro modo. ¿Qué quiere decir? Si no coincide, pues escribe un mensaje general. Eso es lo que hay que entender en la guía de esta semana. Preguntas, dudas. Si no entendió, dígame, manifiéstese, chat, hable, levante la mano. Pregunta, cuénteme. O sea que según el género de música, ahí tiene que aparecer, digamos, en NUM ponemos bachata, y según ese género se tienen que dar las respuestas. Pero sí, por ahí diría el hilo. O sea, en la variable, aquí en num, estaría guardado el nombre de la música que usted escribió. Y ya aquí en los números irían los géneros. ¿Listo? Voy a hacer un ejemplo parecido. No es el mismo, pero es parecido para que ustedes vean cómo trabaja. Pero lo que yo quiero preguntar es por ahora si entiende cómo funcionaría la instrucción num. ¿Sí? Entonces, si tiene preguntas, si no entendió lo que he acabado de hablar, pues ya sabe, puede levantar la mano o a escribir en el chat. Necesito saber para poder continuar. ¿Preguntas? ¿Alguna? ¿Ninguna? ¿Nadie? ¿No? ¿Nadie escrito? Listo. Entonces hagamos un ejemplo en el programa. Como le digo, mire que uno lo escribe. O sea, aquí como está escrito sería la solución en un cuaderno. Lo que yo hago es en el computador mostrar cómo funciona, pero para su caso cada uno, si no tiene cómo revisar en la casa en el computador porque está solo desde el celular y ve la guía desde el celular, pues trate de escribir en el cuaderno cómo creería que es la solución y eso es lo que envía.
¿sí? Haga la conciencia. Mire que usted, la parte de revisión de acá es más tratar de analizar si usted está entendiendo pues cómo se escribiría esta parte. Es lo mismo que yo le decía al principio. O sea, no es necesario que tenga el computador. Trate de hacer el esfuerzo. ¿Listo? Entonces me voy a pasar aquí al programa. Permítame, minimizamos esta vaina. Aquí. El programa es el mismo que hemos trabajado. ¿Sí? Permítame, acá buscamos, ahora sí. Dejamos esto. Bien. Aquí está. Programa abierto, lo vamos a pasar a la derecha. Vamos a dejar la guía a la izquierda para que revisemos si de pronto se parece lo que estamos haciendo según lo que usted ve en el computador. Aquí está el mismo ejemplo, al lado derecho. Al lado izquierdo está la guía, el taller, y al lado derecho pues está el programa. ¿Listo? Aquí sí va a ser necesario cambiarle la letra más pequeña porque está muy grande. Fuente, está en 25, dejémosle en 15, a ver qué pasa. Mejor. Esto se va de aquí. Listo. Bien. Hagamos un ejemplo, no el mismo, hagamos uno parecido. Para eso necesito que participen, me den ideas, escriben en el chat si se le ocurre alguna solución o habla, ¿sí? Para poder ir. Vamos a hacer un ejercicio. Listo. Que usted conoce de deportes, ¿sí? De deportes. Se ha visto que en esta época pues no se puede jugar mucho, ¿no? Pues, pero conoce deportes, ¿sí? Y hay deportistas, ciertos deportistas en cada uno de esos deportes. Usted conoce que hay ciclismo, que hay fútbol, que hay baloncesto, que hay tenis, que hay, no sé de qué tipo de deporte de pronto conozco. Si no lo metamos por música porque música es el taller, vamos a hacerlo por deportes. Quiero que en el ejemplo que vamos a realizar, si yo escribo el nombre de algún deporte, el programa me conteste con el nombre de dos deportistas famosos, pueden ser de acá, pueden ser de afuera de otro país, que sean famosos en ese deporte. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo quiero hacer. Ese es el ejemplo que yo quiero plantear para que usted entienda cómo funciona eso del segundo, para que haga el ejercicio de esta semana. Entonces, ¿qué es lo primero que haría en el programa? Además de cambiar el título, ¿no? El título lo va a colocar. Entonces le va a colocar deportistas. Listo, ya. Ese es mi título. ¿Qué es lo primero que debo hacer en mi ejercicio para que al escribirle el nombre del deporte al computador, él me responda con los nombres de los deportistas? ¿Qué sería? Ya saben, o habla o escribe en el chat, pero participe, a ver, deme ideas. ¿Qué escribiría? Pero no todos a la vez. El nombre del deporte. Sí. Pero entonces, ¿cómo hago para que el computador me reconozca o me almacene ese nombre del deporte? ¿Sí? Porque pues el computador ya saben que es un elemento bruto. Hay que enseñarle cómo hacer eso. ¿Cómo le diría al computador? Primero, pues cómo hace la comparación de los deportes. ¿Qué es lo primero que se hace? Escribir, exacto. Primero hay que preguntarle a la persona el nombre del deporte que quiere comparar. Entonces, aquí hago la función escribir. No va a caber, voy a ampliar esto. Escribir, entonces aquí le digo, escribe el nombre del deporte. Listo, ya. Eso es todo lo que tenía que hacer por esta parte. Bien. Y luego, pues como se supone que la gente va a escribir, hay que guardar ese nombre del deporte en algún lado. Entonces, leer y le voy a colocar, le puedo escribir deporte o le puedo colocar solo la D, ¿sí? La D de deporte, ya, no más. Yo puedo escribirle como variable así, deporte también, no hay problema, ¿sí? Pero entonces, pues por mi caso, no voy a escribirle toda la palabra, sino voy a dejarle solo la D. D de deporte. Ahora sí, viene la parte nueva, que eso es lo que está en la guía. Entonces miramos acá, vamos a minimizar esta vaina. Fíjense que es el mismo modelo del ejercicio que está en la guía. Entonces, ahí está, escribir el número, entonces en el otro lado es escribir el deporte y la letra D. Y luego comienzo. Según, en este caso será la D, porque depende de lo que esté en esa letra, hacer.
Entonces el programa dirá, según lo que usted escriba y que quede guardado en la D, haga lo siguiente. Entonces, 3 deportes. ¿Cuáles serían? A ver, que se sepa los deportistas. Angie Rada, cuénteme. Ahí puede activar micrófono. Da. ¿Sí va a hablar? Señorita Rada. No, sí, no, sí, no. Nada. ¿Qué deportes? ¿Qué deportes? ¿Qué deportes? ¿Qué deportes? No escucha a la señorita Rada. Ah, ¿está escuchando entrecortado? ¿Será? Pues acá el internet no ha fallado por ahora, no sé, de pronto es la... Por eso trato de hablar despacio y repetir muchas veces. ¿Ya escucha mejor, señorita Rada? ¿Todavía no? ¿O sí? Venga a ver, aquí tengo el volumen, aquí tengo... ¿Y los demás cómo están en cuanto al sonido? ¿Bien o regular? Bien, profe. Entonces es problema de Angie. Por eso trato de hablar despacito para que se escuche y trato de hablar, repetir varias veces para que se escuche. Igual si no alcanza a escuchar, pues puede enviar después la grabación por si acaso necesita revisar algo de lo que explico. ¿Listo? Bien. Entonces yo decía 3 deportes, denme ideas, 3 deportes. ¿Cuáles? ¿Sobre cuáles? Voleibol. ¿Cuáles? Voleibol. Voleibol. ¿Se conocen nombres de 3 deportistas del voleibol? Dígame que sí. Así lo escribo en inglés, porque es que no, dejémoslo así. Voleibol. ¿Qué diferencia hay entre esta parte? ¿Listo? La señorita Esprilla dice también que fútbol, lo dejamos de una vez. Fútbol. ¿Y cuál otro? Baloncesto. Listo. Baloncesto. 3 deportes. ¿Qué diferencia vamos a ver entre lo que está a la izquierda, que es lo de la guía, y a la derecha, que es lo que estamos escribiendo? Si se fija que los números a la izquierda están así normales, o sea, está escrito el 1, el 2, el 3, el 4. Pero a la derecha están entre comillas, ¿sí las alcanza a ver? Porque cuando yo comparo palabras, no números, como hemos hecho, sino palabras, como son palabras, para que el computador las entienda, siempre deben ir entre comillas. Por ejemplo, si usted mira el renglón de arriba que dice escribir, ese está entre comillas para que el computador lo entienda. Entonces lo mismo va a pasar acá. ¿Qué significa? Que en el ejercicio de la música, si usted va a escribir acá el género de la música, por ejemplo, en vez de voleibol va a escribir bachata, pues usted lo tiene que dejar entre las comillas. Si no lo deja entre las comillas, el computador no lo va a entender. ¿Listo? Entonces, para que tenga en cuenta esa parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Bien, ya tenemos entonces los deportes. Ahora vamos a darle las respuestas. Entonces quiere decir que si la gente escribe voleibol, deben salir los nombres de 3 deportistas de voleibol. Si escribe de fútbol, deben salir 3 deportistas. Y si escribe, eran 2, perdón, no 3, 2. Entonces, voleibol. Comparando con el ejemplo que está a la izquierda, que es el del taller, entonces sería escribir y abro comillas. Entonces, de voleibol, ¿qué deportista hay? ¿Quién me dio esa idea? Porque yo... Giva, profe. ¿Cómo se escribe? G, Sí. U, I, G, U, I, B, A. B larga. ¿De Sí, dónde es señor. esa persona? Esto no. Es de Brasil. Sí, me sonaba. Yo solo veo voleibol, si acaso en los olímpicos nomás. ¿Y otro? Leonel Marshall. Con doble L, me imagino. Sí, señor. ¿Y de dónde es? Es de Cuba. De Cuba. ¿Su merced está en escuela de voleibol? Me suena, ¿sí o no? ¿O no? ¿O es solo por hobby? No, profe. Me gusta, pero no. Listo, gracias. Bien, de voleibol ya están. ¿De fútbol?
Las fanáticas de Messi o de Cristiano Ronaldo, no, esos no. A mí no me traman esos manes. Son muy fantoches. Gerson Candelo. Ush. ¿Se es del Cali? O de Millonarios, no sé. Listo. ¿Y otro? ¿Cuál más? ¿Quién más? ¿Nadie sabe futbolistas? Vladimir Hernández, sí, ese man es bien alto. Ese sí sé que es de Nacional, el otro no sé dónde es. Pablito Armero dice, ish, qué violencia. No, violencia no, aquí no. Gerson Candelo, ¿dónde es? ¿Del Cali, de Millonarios? ¿De cuál? ¿No se acuerdan? ¿No saben? ¿Solo lo recuerda por la pinta nomás? ¿También de Nacional? Eso no me suena. Bueno, listo. ¿Y de baloncesto? Michael Jordan. Ese se escribe normal. Bueno, ese era de los Chicago Bulls y después se pasó y no sé qué. Entonces pongámosle ahí que era de los Chicago Bulls. ¿Y cuál otro? Está LeBron Larry Bird. Por ahí dijeron que LeBron James. ¿Ese de cuál es? ¿De cuál es ese man? Yo no me acuerdo. ¿De cuál es? ¿De cuál es? ¿De cuál es? ¿De cuál es? ¿De qué equipo? De Los Ángeles Lakers. LeBron James es de los Lakers. No me acordaba. Yo lo había visto con otra camiseta. Pero bueno, listo. Ya están esas tres. Están las tres. Fíjese ahí. Entonces estamos haciendo lo mismo que si fuera el ejercicio de la música, pero en este caso para los deportes. Pero como son tres deportes nomás, si usted escribe otro, hay que colocarle al programa qué va a pasar si escribe un deporte que no esté en la lista. Entonces, sencillamente la instrucción en este caso, como ven, es de otro modo, escribir. Entonces, este deporte no me gusta. Ya, listo. El computador estará respondiendo eso. Y fin según, y ya se acabó. No es más. Si yo hago funcionar ese programa, recuerde que aquí con la flechita es con el que yo hago funcionar. Mire que usted lo escribe así normal y ya analíticamente uno pensaría que sí funciona. Pero como yo lo estoy haciendo en el computador, pues le voy a mostrar que sí trabaja ese ejercicio. Entonces abrimos el programa, permítame acá. Entonces aquí salió el aviso. Espero que lo esté viendo. Escriba el nombre del deporte. Entonces vamos a escribir de acuerdo a los que están en la lista. Entonces voleibol. Listo. Y él me responde con los dos personajes que me compartieron. ¿Listo? Ahí están. Mire, y se acabó el programa. Si yo lo vuelvo a hacer funcionar, pues escribo otro deporte, en este caso será fútbol. Él me responde con los deportistas de Nacional, listo. Ahí están, si los alcanza a ver, ahí salieron. Y por último, pues comparemos el del baloncesto. Aquí está, el baloncesto. Y salen los deportistas. Ya, ahí quedó. Y finalizamos. Entonces escribamos otro deporte que no esté ahí. Ciclismo, por ejemplo. Como no está, dice que ese deporte no le gusta. Listo, ya, eso es todo. Cualquier cosa que escriba que no esté dentro de las opciones, siempre va a salir el mensaje que ese deporte no me gusta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si escribo, no sé, tenis, tampoco. ¿Listo? De ahí para adelante solo van a aparecer los que estén en la lista que usted haya escrito. ¿Bien? Otra cosa adicional antes de darle la palabra por acá, que Angie tiene la mano levantada, no sé si sería lo mismo ahorita. F9, se me ha bloqueado esto, listo. Fíjese que voleibol, fútbol, baloncesto están escritos en minúsculas, pero entonces aquí yo voy a hacer lo siguiente, voleibol, y resulta que se me fue la L mayúscula. Mire que la L de voleibol está en mayúscula, el resto está en minúscula. ¿Qué va a pasar? El deporte no me gusta, dice, ¿cómo así? Si se supone que yo escribí voleibol y ahí está en la lista. Que el programa reconoce cuando las letras son mayúsculas o minúsculas y si no coincide exactamente con lo que está escrito ahí, no funciona. Voleibol está en minúsculo todo,
pero en lo que yo escribí en la pantallita negra, lo escribí con una L mayúscula. Ahí ya no funciona. Esas son las cosas que en los computadores, pues, hay que aprender a solucionar, pero, pues, es como para mostrarle, en el caso de que a usted le ocurra que usted escriba una palabra aquí en el ejercicio, y si está trabajando en el computador, si de pronto escribió una mayúscula y no le funciona, es por eso. ¿Listo? Preguntas, dudas, alguna inquietud, sale algún comentario, alguna cuestión que haya que solucionar de este ejemplo. Preguntas, dudas. Aquí hay una pregunta, dicen que no. Preguntas, ¿alguna duda? No, señor. Listo. Quienes están por ahí sin haber participado, ¿qué hay? Dice, profe, en el ejercicio hay que escribir todos los géneros que están ahí. No. A ver si alcanzo a explicar en los minuticos que me quedan. No hay que hacer todo. Yo amplío la guía y repasamos. Profe, ¿nos volvemos a conectar? Quería ver. Es que quería terminar ya, pero bueno. Va a tocar, hagamos una cosa. Espera, explico esta parte y se conectan y 10 minutos nos demoramos más ahorita. Pues termino esta parte y si se cierra, por favor se conectan para terminar, para no dejar ahí en blanco. ¿Listo? Entonces, la pregunta de la señorita dice que si hay que escribir todos los géneros. No. Si leen la guía, dice que hay que hacer un pseudocódigo para 5 opciones de géneros musicales. 5. De esos 20 que hay ahí, solo escoge 5. Y le pone también el otro modo que dice en el caso de que escriba un género que no esté en la lista que usted hizo. Entonces, usted todos esos, en el taller, aquí en el computador, en este caso hay 3 nomás, usted le agregaría otros 2 para que queden 5 y les escribe los géneros musicales y el artista y no más. Ya, son 5 nada más. ¿Listo? ¿Resuelto o queda alguna pregunta más? Pregunta. Listo, háganme un favor. Se va a cerrar, conéctense otro momento y repasamos preguntas finales y con eso concluimos. Me demoro 10 minutos de más. Entonces, como ya se va a cerrar, les agradezco ahorita ingresan otra vez con el código y con la clave que les envío. ¿Listo? Gracias, ya nos vemos. Ya le digo. Ahora sí. Para el taller de la próxima semana, como le decía, es una miscelánea. Miscelánea es que coge uno puntos de uno u otro tallercito y ahora los tiene que resolver utilizando todo lo que hemos visto. Entonces aquí voy a abrir la guía de la próxima semana. Esto cierra. Listo. Guía de la próxima semana es noveno, este. Aquí está. Dice, elaborar el taller de programación que se muestra en la presente guía y pues usted por favor lee. Los puntos están en la parte de abajo. Son 4 ejercicios. Estos 4 que están aquí. ¿Listo? Los leo. Váyales echando cabeza y si tiene preguntas, las hace para ver si la podemos solucionar desde acá. Dice el primero, escribir un pseudocódigo que permita saber el precio a pagar por comprar cierto número de botellas de gel antibacterial. Como está de moda ahorita, pues metámosle eso. La pregunta va sobre esto. Si usted sabe que cada botella de gel vale 5.000 porque en la guía está, ¿cuánto valen 5 botellas? Pues si una vale 5.000, 2, 3, 4, 5, a 25.000. ¿Qué operación hizo? Ya eso lo habíamos visto antes. ¿Multiplicar o sumar? Pues sumar y multiplicar sería lo mismo, pero es mejor en este caso multiplicar. Entonces usted hace un programa que le pida a la persona, ¿cuántas botellas de gel va a comprar? Sabiendo que cada una vale 5.000, hace una operación y le dice, el total es, y le muestra un resultado. Eso es algo que ya hemos hecho en los primeros talleres, pero esta vez escrito. No es hacer los símbolos de los diagramas, es escribir algo que se pudiera poner a funcionar, en el programa del computador. ¿Sí? Obviamente es en el cuaderno, pero usted tiene que tratar de organizarlo para que sí funcionara en el computador. Primer ejercicio. ¿Listo? Preguntas sobre ese, ya sabe que las va planteando en el chat o las me dice. Segundo ejercicio. Este es el más difícil, entre comillas. Dice, escribir un pseudocódigo que pida a una persona, o sea, va a pedir esos datos, la altura y la base de un triángulo. Entonces, la altura, la base, y con esa operación que está aquí, área igual a base por altura dividido 2, le responda cuál es el área.
¿sí? Para el primero hay que usar la opción sí, no es necesario, ¿sí? Igual de hecho en la guía yo les voy diciendo más o menos qué necesitan, miren, porque aquí en el primero no dice nada del sí ni del segundo, no, es no, derecho nomás, pedir un dato, multiplicar y responder, no necesita comparar ningún dato. En el segundo tampoco. En el segundo la dificultad es que usted utilice la fórmula que está por aquí en negrita, que es la fórmula del triángulo para calcular el área. Esas cosas que le enseñaron en geometría, pero ahora lo vamos a hacer como si fueran ejercicio en un computador. Entonces, ahí esos dos ejercicios se basan en las primeras guías que hicimos. Ahora sí, el tercero, usted se fija, dice, haciendo uso de la instrucción sí entonces, realizar en el cuaderno un pseudocódigo que pida a una persona dos números. ¿Listo? Entonces un número que escribe cualquiera y otro número. Y le debe decir cuál de los dos números es el mayor. Ahí es un poquito más de echarle mente al ejercicio. Entonces, si por ejemplo yo le pido dos números a, no sé, a Wilmar, y me dice el 3 y el 5, entonces yo le tengo que responder, pues el mayor de esos números es el 5. Esa sería la respuesta que debería dar el computador. Ahora, ¿cómo lo hago ahí? Para eso, para este taller, usted se orienta en la guía que dejamos en mayo sobre la instrucción sí. Usted compara 3 veces con el mayor que, con el menor que o con el igual. Es parecido a la estatura. ¿Sí? Se basa en ese ejercicio de la estatura y con eso usted trata de solucionar ese taller. El tercer punto. Entonces es utilizar lo de la vez pasada. Y el último, ¿cómo se fija? Es utilizando lo que acabamos de ver con la instrucción según. Porque el cuarto punto dice, escriba un ejercicio que pida a una persona en minúsculas el nombre de las siguientes 3 clases de frutas. Entonces se parece a los deportes, pero ahora son frutas. Entonces escriba que es fruta, verdura o cereal. No, de alimentos es más. Fruta, verdura o cereal. Y dependiendo de si escribe fruta, pues que diga el nombre de 3 frutas. Que si escribe verduras, diga el nombre del programa de 3 verduras. O si escribe la palabra cereales, que escriba el nombre de 3 cereales. Los cereales son el arroz, la avena, ¿sí? Esos elementos aquí son los cereales. Si no sabe más cereales, pues consulte, ¿sí? Está el trigo, la quinoa, un poco de elementos ahí de cereales, pues usted le escribe. Y solamente es utilizar lo mismo. Según el nombre de lo que haya escrito la persona, entonces hacer y escribe. Si son frutas, entonces escriba el nombre de las 3 frutas. Si son verduras, escriba el nombre de las 3 verduras. Si son cereales. O si no, ya sabe que aquí en el final está, si no escribe ninguno que coincida, dice, no conozco el alimento que escribiste. Por acá estoy remarcando. Eso sería lo que tiene que hacer como taller. Listo. Preguntas, dudas, inquietudes, alguna cuestión que haya que responder sobre estos ejercicios. Si tiene clase ahorita de otro tema, libre de salirse para que participe en la otra clase, no hay problema, como ya vamos a terminar acá, solo es responder estas preguntas si hay alguna. ¿Preguntas? ¿Queda alguna? ¿Alguna duda? No, señor. Por acá hay algo escrito. Listo, no hay más. Bien, entonces como ya quedamos con esto, tenga en cuenta, yo comparto el video en el chat no, sino en el correo. En caso de que usted tenga algún compañero que no haya estado acá, pero necesite que vea el video porque le está preguntando a usted mucho, dígale, vea, en el correo enviaron el video. Si tiene preguntas sobre el taller, acuérdese que en el correo o en el Edmodo me puede escribir y ahí yo trato de responder el mismo día para que no se atrase tanto. Y por último, acordarse que los talleres se hacen es en el cuaderno. ¿Listo? Bien, si no hay más preguntas, por acá nadie más levantó la mano, nadie escribió, entonces nos estamos viendo. Próxima clase la hago ya después por ahí en julio, entonces esté pendiente del correo. La idea es que esté al día en los trabajos de aquí al 13 de junio, que es el otro sábado, para que tenga esas vacaciones libres y no tenga que hacer trabajos más. ¿Listo? Entonces, dejamos acá ya esta presentación. Nos estamos viendo, juiciosos, se cuidan. Chao. Chao, profe.